Muchas diseñadoras en la diáspora tienen una trayectoria muy rica, marcada por proyectos y lugares muy diferentes. Yo me mudé de un país una sola vez y ya me parece un esfuerzo infinito. Esto de lidiar con la multiculturalidad y las maneras de hacer en dos países que conozco y de donde me siento parte, pero que son tan soberanamente diferentes. Y eso que me mudé hace 26 años. Me crea mucha admiración la gente que puede mudarse varias veces y trabajar y diseñar desde diferentes territorios. Aprendo escuchando estas historias y a la vez cada vez me resulta más difícil en una entrevista abarcar todo el trabajo de muchos años. Intentamos un paneo para que se queden con ganas de más y luego miren los enlaces o escritos de la persona que entrevistamos. Vamos ahora a la entrevistada de hoy. Alejandra Celis Vargas es una diseñadora e investigadora colombiana que hizo su maestría en Holanda, su investigación de doctorado en Dinamarca y ahora está viviendo en España. Para su investigación de doctorado estuvo trabajando con jóvenes y datos abiertos en las escuelas. Ella nos cuenta en esta entrevista sobre su proyecto creando un juego para resolver problemas en relación al agua con datos abiertos. La idea era aprender sobre competencia en datos, data literacy, a través de este juego. También nos contó sobre su trabajo con la Alcaldía de Bogotá en relación al uso de datos y otro proyecto más sobre salud. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Mi nombre es Alejandra Celis Vargas, soy colombiana y diseñadora industrial. Actualmente estoy en Barcelona, en España, un poco en transición entre Copenhague en Dinamarca y ahora aquí en Barcelona. ¿Y qué tiene que ver Copenhague con España? Digamos que la transición es más por temas personales, digamos tratando de buscar un poco más de sol, tengo que reconocerlo, de sol. Y bueno, ya por temas personales mi pareja encontró un trabajo aquí en Barcelona, entonces estamos tratando de hacer también acá un espacio en Barcelona. En Copenhague estuve por mi doctorado y bueno, fue una experiencia maravillosa, me gusta mucho la ciudad, pero estoy ahora tratando de empezar un nuevo capítulo y bueno, Barcelona espero que sea el lugar indicado. Y vamos a hablar un poquito de tu doctorado, ¿no? ¿Qué estuviste investigando? Sí, bueno, estuve investigando, digamos que el marco general, el marco más grande es el uso de datos abiertos en escuelas o cómo datos abiertos pueden ser un recurso de aprendizaje, pero no solo para adquirir competencias a futuro en datos o en uso de tecnología, sino también una oportunidad de conectar escuelas y niños y jóvenes en ecosistemas de datos abiertos. Entonces, bueno, ese fue el marco general de mi investigación y luego ya en específico empecé bueno, a investigar y a ver qué herramientas se pueden desarrollar, qué diseños de aprendizaje podían tener lugar en este tema. Y más en concreto, empecé a trabajar en el diseño de un juego educativo, desarrollé un juego educativo en el que bueno, los chicos de escuelas interactúan o se conectan con datos abiertos locales de calidad de agua para resolver problemas. Entonces, bueno, eso es a grandes rasgos. ¿Y qué tipo de problemas resolvían? La idea del juego era simular un ecosistema real de datos abiertos con escenarios potencialmente reales. Entonces, en el juego, los niños trataban de resolver un misterio por contaminación de agua. Entonces, ellos tenían que encontrar la causa a través del análisis de datos. Entonces, digamos, los síntomas que aparecían eran, bueno, enfermedades en adolescentes, problemas con peces y problemas como en el medio ambiente, entonces en bosques cercanos a sus colegios, entonces todo ocurría como en la zona cercana
a los colegios o a sus escuelas. Entonces, como que a través de estos síntomas ellos empezaban a entender que había algo más, un problema de contaminación de agua, que al final estaba relacionado con una empresa que venía como contaminando diferentes puntos. Y ustedes esto lo testearon en escuelas en Dinamarca, entiendo, ¿no? Sí, sí, sí. En la, digamos, la metodología que apliqué fue investigación basada en diseño. Entonces, desarrollé diferentes iteraciones. Trabajé con 5 escuelas en Dinamarca, en colegio, en diferentes zonas de Dinamarca. Y entonces yo iba con mi diseño, digamos, del juego, a hacer el test con estudiantes y con profesores y bueno, como un proceso iterativo de ir aprendiendo después de cada iteración y ir mejorando el diseño y al mismo tiempo ir, digamos que, extrayendo información más teórica para la investigación, para el doctorado. ¿Y cuál era tu pregunta de investigación ahí? Pues mi pregunta yo creo que era bastante general, digamos, fue muy exploratoria porque digamos que el principal objetivo era como aprender y descubrir cómo los datos abiertos pueden generar aprendizaje. Entonces realmente la pregunta se basaba en, bueno, ¿cuáles son las competencias? Porque en el mundo de los datos abiertos como que se asume que hay un tema de data literacy, todo el mundo debe tener como unas competencias en datos, pero realmente no hay como, no hay una definición o no existía una definición a nivel de colegio si eres un niño o un joven, qué tanto tienes que aprender, ¿no? Entonces, digamos que la pregunta fue muy general, primero en cuáles son las competencias que se deben tener en datos abiertos y cómo desarrollar estos diseños de aprendizaje. Entonces, de esa manera, explorar la pedagogía, explorar cómo se adquiere conocimiento, cómo se conectan los estudiantes con los datos, digamos que el principal, ahí como que la primera hipótesis o la primera intención de diseño era conectar los datos abiertos con el mundo real. Digamos que había así, que en la literatura se encuentra que es uno de los grandes potenciales de los datos abiertos. Ofrecen una imagen del mundo real. Entonces, por ahí digamos que fue el punto de partida. Bueno, aparte es súper interesante que lo hagas parte de tu investigación en diseño para justamente porque hay muchos datos abiertos que no se usan suficiente, ¿no? Ya el hecho de que vayas al colegio y se los lleves a las profesoras y como de la mano hagan algo juntas, tiene su valor. Definitivamente, digamos que en el mundo de datos abiertos, o sea, en el mundo de los datos vivimos en una sociedad basada en datos, mucho más de lo que nos podemos imaginar y de, digamos, las personas que no tenemos un conocimiento experto en datos, porque no somos ingenieros de sistemas o desarrolladores o científicos de datos, digamos que no, realmente muchas veces no percibimos todos los datos que hay detrás de nuestro diario vivir, de lo que hacemos. Entonces, hay muchos datos que son un recurso útil y eso es lo que está detrás del movimiento de datos abiertos, generar empoderamiento a los ciudadanos a través de los datos. El problema es que mucha gente o la mayoría de las personas no tienen las capacidades para usarlos. Entonces, ahí es donde, bueno, cómo empezar a generar estas competencias desde que somos niños, desde que somos adolescentes, desde que estamos en el colegio, y cómo eso puede abrir también un mundo, un pensamiento, digamos que fortalecer también un pensamiento crítico hacia la sociedad y hacia también los problemas que vivimos hoy en día. ¿Por qué? ¿Cómo tiene que ver esto de los datos con el pensamiento crítico? Sí, eso fue algo como que pude explorar durante mi investigación. Digamos, a la final los datos permiten, digamos, de una manera más cuantificada, analizar los problemas. Entonces, digamos, en el caso del juego, del juego que les comentaba antes, que fue como el centro de desarrollo de mi investigación, entonces estaban los ciudadanos, los niños en este caso, podían ver que había un problema de contaminación de agua o que habían peces muertos o que habían personas enfermas. Pero al entender los datos detrás, podían, digamos, tener este pensamiento más crítico y entender cuál es la causa real detrás de este problema o cómo hay una incidencia entre una empresa o un problema de contaminación. Entonces, los datos permiten, digamos que analizar los datos en comparación con hechos que están sucediendo
digamos que parte de los resultados de mi investigación es como este desarrollo del pensamiento crítico, de generar preguntas, de cuestionar, de tratar de ir más allá de lo evidente. O sea, como el mismo juego es el que genera preguntas y desarrolla este pensamiento crítico a través de las preguntas del juego. Sí, el juego entonces está basado en un proceso de cuestionamiento, ¿no? Como también desarrollar una investigación. Entonces, en el juego los niños actúan como periodistas de datos. Entonces, ellos ya tienen un rol que es un poco de investigador, tratar de descubrir qué hay detrás. Y tienen la misión de presentar la verdad a los ciudadanos, a las personas, digamos, que no son expertas. Entonces, ellos con esta misión ya tienen que tratar de hacer un proceso de investigación y descubrir qué es lo que está pasando detrás de un hecho. Pero por otro lado, en la estructura del juego también les da mucha autonomía para seguir sus propios cuestionamientos. Entonces, el juego, la estructura del juego sí genera unas preguntas y motiva como resolver unos misterios y resolver, bueno, intentar entender qué conexión hay entre el agua y los peces muertos, pero al mismo tiempo los niños o los adolescentes digamos, ellos trabajan en grupos e interactúan en grupos en este juego, ellos mismos desarrollan un proceso de hacerse preguntas y de ir más allá y entonces hay mucha libertad también para darle este espacio a ellos de desarrollar sus propias preguntas y respuestas y bueno, creación. ¿Y este juego por qué está desarrollado en Grecia y testeado en Dinamarca? Bueno, digamos que el marco más grande de desarrollo de mi doctorado un proyecto europeo. Bueno, fue un proyecto europeo financiado por la Comisión Europea. Entonces es un proyecto más grande que reunía 8 universidades en Europa, que reunía también, bueno, organizaciones sin ánimo de lucro, empresas, gobierno local también. Entonces, bueno, este gran consorcio, el proyecto que se llama ODECO, el que busca desarrollar ecosistemas de datos abiertos en Europa. Entonces, digamos que este generó un marco de trabajo más grande y de colaboración. Entonces, dentro del proyecto, digamos que éramos 3 grupos de investigadores. En total éramos 15 investigadores de doctorado conectados, bueno, con profesores y estructuras más grandes, trabajando en 3 grupos, uno enfocado en la parte más tecnológica y técnica, en el desarrollo de portales de datos abiertos, de interoperabilidad y bueno, en la parte más técnica de los datos abiertos. Otro grupo más enfocado en el tema de gobernabilidad o como agencia de los datos abiertos, más conectado también con el tema de políticas y bueno, desarrollo de mecanismos. Y el tercer grupo en el cual me encontraba yo la perspectiva del usuario, en poder proveer perspectivas de diferentes usuarios y puntualmente mi perspectiva estaba en el ámbito educativo con jóvenes y profesores en colegios. Entonces, digamos que esta combinación y este trabajo muy interdisciplinar me llevó a trabajar de la mano con un compañero que él estaba ubicado en Grecia. Bueno, él está todavía en Grecia, es griego, y él trabajaba en su investigación en el tema de periodistas de datos. Entonces, él investigaba, bueno, investiga todo el tema de uso de datos abiertos en periodismo. Entonces, bueno, ahí encontramos una conexión y trabajamos juntos el diseño del juego. Perfecto. ¿Y el juego en qué situación está? ¿Es un prototipo? ¿Ya está listo y lo puedo bajar? ¿Cómo es? Bueno, digamos que a través de estas iteraciones en escuelas llegamos a un punto, yo creo que como yo diría que igual es un mínimo viable, todavía está en un estado de prueba de concepto, un mínimo viable, o sea, es un producto funcional que está alojado en una página online, una plataforma online, es totalmente abierto, entonces en Zenodo está publicado todo el material del juego, de las instrucciones de cómo usarlo, de cómo desarrollar toda esta actividad en el aula. Se acompaña también con material impreso, entonces está todo este material en un repositorio abierto. Actualmente el juego digamos que se basa en una plataforma que permite la interacción con visualizaciones de datos. Entonces, digamos, trabajar con datos es realmente algo complejo
y una persona que no tiene como el conocimiento técnico puede encontrar muchas barreras. Entonces, en el juego se trabajan, los estudiantes interactúan con visualizaciones de datos que son interactivas y con ellas pueden generar también su propio análisis. Entonces, esta plataforma, por un convenio entre el desarrollador de la plataforma y el proyecto europeo, se encuentra abierta en este momento. Pero digamos que lo que yo veo a futuro es que esto podría ser un producto que pueda también ser adaptable a diferentes contextos. Por ejemplo, lo tradujeron para que sea adaptable porque a diferentes contextos, porque supongo que para hacer tus testeos tuviste que traducirlo por lo menos al danés. Sí, yo trabajé con diferentes colegios, algunos internacionales y algunos daneses. Entonces, dependiendo digamos, de la primera lengua de los estudiantes, el juego y toda la actividad se desarrolló en inglés o en danés. Entonces, digamos que están los dos idiomas en este momento disponible, pero la idea es que cualquier persona pueda modificarlo, adaptarlo a su propio idioma y a su propio contexto. La recomendación y uno de los principios de diseño detrás del juego es que pueda ser adaptado al contexto local de de los usuarios, digamos, ya sean jóvenes o también ciudadanos, digamos, puede extenderse más allá del ámbito educativo. Es muy importante lograr adaptar el juego a datos locales también, a un contexto local. ¿Y ustedes querían esto de definir las competencias que tienen que tener los estudiantes o los profesores? ¿Hicieron algunas definiciones de cuáles son esas competencias? Sí, pues algo que digamos que es como central en mi investigación es que las competencias técnicas en datos son muy importantes y están presentes, pero no son las únicas. Entonces, también en mi investigación yo propongo un segundo grupo de competencias asociadas más con el contexto, con la identificación de problemas, con conectarse también con comunidades y como esta capacidad también de contextualizar los datos. Entonces, realmente estas, digamos, son los dos grandes grupos de competencias, uno relacionado con data literacy o con digamos, posibilidad de usar y manejar datos más desde la parte técnica o también relacionado con estadística, por ejemplo, y otro grupo más relacionado con conectar esos datos con el mundo real o identificar problemas reales o conectar con comunidades. Entonces, al final, digamos, esto como para dar una idea central, pero al final el resultado de mi investigación muestra como 5 grupos de competencias relacionadas con conectarse con otros, entonces algo más relacionado con ecosistemas, ser capaz de conectar la escuela con por ejemplo, con el gobierno local o con empresas, ¿no? Como un poco más de desarrollar ecosistemas, otro grupo relacionado con el pensamiento crítico, también con el pensamiento cívico, entonces de pronto activar más competencias para ser ciudadanos más activos, más críticos en nuestro entorno. Otro grupo, bueno, el grupo de competencias en datos que ya les mencionaba y el pensamiento crítico. Fue como, es otro gran, digamos, pilar en esta conclusión de temas de competencias. Una de las cosas que me interesó especialmente de tu juego es que era un juego de roles. ¿Cuáles son los roles en el juego? Bueno, digamos que desde la parte pedagógica y de aprendizaje, entonces yo exploré también varias teorías, porque mi doctorado estaba en ciencias humanas, entonces digamos que tener un trasfondo teórico era muy importante, que fue algo nuevo para mí como diseñadora. Entonces, una de las teorías más importantes era el tema de aprendizaje auténtico o basado en experiencias auténticas. Entonces, ahí hay, digamos, como este marco habla de 3 maneras de crear de esa autenticidad en procesos de aprendizaje. Uno es conectando con profesiones reales. Entonces, profesiones que son reales, auténticas y que se desarrollan fuera del aula, en el mundo real, digamos. Un segundo campo relacionado con conectar con el mundo real, entonces con problemas que son reales fuera del aula, que por lo general son problemas complejos, difíciles de contener, con límites que no son muy claros. Y un tercer aspecto relacionado con generar autenticidad
a nivel personal, digamos, algo que es auténtico para mí, es algo que es relevante para mí o que conecta con mis propios intereses. Entonces, explorando estas tres maneras de crear autenticidad en procesos de aprendizaje, surge la idea de generar estos roles. Entonces, los estudiantes, los chicos, se conectan al juego como periodistas de datos y los profesores como editores, como de esta, en una sala de prensa. Al mismo tiempo también luego juegan algunos como audiencia crítica o como ciudadanos críticos. Entonces, esto para generar esta autenticidad a nivel profesional. Entonces, como periodistas de datos, los estudiantes usan el lenguaje, digamos, de los periodistas de datos, usan sus herramientas, siguen su proceso de desarrollo. Y entonces todo el juego estaba basado como en un proceso real de periodismo de datos y también enfrentando los problemas reales de los periodistas de datos. Entonces, ahí nace como esta idea de juego de roles. O sea que tu tesis fue como en la intersección de pedagogía, diseño de interacción, ¿cierto? Y esto de los datos abiertos y nuevas tecnologías. Sí, exactamente, creo que lo leíste súper bien. O sea, ahí está, como en la mitad, tratando de unir estas diferentes disciplinas y campos. Exacto. Esta entrevista es parte de las listas Dinamarca, Colombia y Diseño, Juegos, Educación y Diseño, Niñez, Infografía y Visualización de Datos, Gobierno y Diseño Sostenible. Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre se pueden comunicar conmigo. Sobre datos abiertos hablamos en muchos episodios de este podcast, pero una entrevista que me viene a la memoria es la de Martín Sicilicán, un diseñador de interacción argentino que vive en México. En esa entrevista nos contaba sobre su trabajo para una ONG que promueve la transparencia en el uso de datos. La apertura de datos es su pasión y eso se ve en todos los proyectos que nos cuenta en la entrevista. En el episodio 65, o sea, que la entrevista la hice hace mucho tiempo, pero lo cuento porque sé que sigue trabajando hoy en día en la misma línea y escuchándolo van a llegar a otros proyectos interesantes sobre el tema. Ahora sigamos escuchando a Alejandra, que tiene muchísimo más para contarnos. Pero tu trabajo con datos abiertos no empezó con este trabajo de doctorado y este juego, ¿no? Sino antes, desde el Vive Lab. ¿Querés contarnos qué es el Vive Lab? Bueno, sí, el Vive Lab fue una experiencia hermosa ya en el 2018 en Bogotá. Yo soy de Bogotá. El 2018 tuve la oportunidad de conectar con el Vive Lab, que, bueno, ahora cambió de nombre, ahora se llama Lab One, pero es un laboratorio que surge de la Universidad Nacional de Colombia y ofrece servicios también a gobierno local. Entonces, en ese momento, yo trabajaba en un grupo que estábamos con la alcaldía local y uno de los proyectos centrales en los que trabajé fue la estrategia de datos abiertos para Bogotá. Entonces, en esa época trabajamos con digamos, con dos frentes. Uno, con los empleados de la alcaldía, de las entidades públicas, como a nivel distrital, a nivel de Bogotá, como para, digamos que, generar este nuevo conocimiento sobre datos abiertos, incorporar o integrar procesos de datos abiertos en su actividad diaria. Y el otro frente fue hacia ciudadanos. Entonces, como lo mismo, como fortalecer el uso de datos abiertos en los ciudadanos. Entonces, conectar la generación de datos y el uso de datos. Entonces, ahí también fue un proceso muy grande y muy rico en un
grupo de trabajo maravilloso en el que desarrollamos data jams, desarrollamos juegos, desarrollamos como toda una estrategia para conectar con los empleados públicos y con los ciudadanos en esta estrategia de datos abiertos. ¿Y se sigue usando esa estrategia? No tengo como el conocimiento exacto si se sigue usando. Yo espero que sí. Digamos que al menos todas las buenas prácticas y los principios y como todas estas herramientas que al final generamos en el Vive Lab, yo creo que siguen siendo parte de las instituciones públicas, pero un poco cambian también los intereses de acuerdo al gobierno del momento y no estoy muy segura ahora cómo, digamos, cómo está la estrategia de datos abiertos en Bogotá. Estoy como desconectada del contexto de Bogotá y no sé cómo ha, digamos, si sigue presente, cómo ha continuado la estrategia, pero seguro que todos los resultados y herramientas que desarrollamos en este momento, si nos siguen funcionando, son un punto de partida, definitivamente. Uno de los proyectos en que trabajaste, que lo vi así un poco al pasar, es un servicio para la donación de órganos. ¿Querés contarme sobre eso? Bueno, eso fue durante mi maestría. Entonces, mi maestría fue en diseño estratégico. Yo soy diseñadora estratégica y mi maestría fue en la Universidad de Delft en Holanda. Entonces, allí en la clase de proyecto de diseño, desarrollábamos proyectos con empresas. Entonces, este proyecto de donación de órganos se desarrolló con la empresa Barco, que es una empresa de tecnología belga. Y entonces en el mundo del diseño estratégico, pues algo que, no sé, uno de los principios en TU Delft, o no sé si se puede hablar de manera transversal en todo el diseño estratégico, pero al menos allí uno de los puntos principales era, bueno, identificar cuál es el problema más allá que la solución, pensar primero en el problema, digamos, que más antes que en la solución. Entonces empezamos a explorar con mi grupo de trabajo, empezamos a trabajar con Barco, que pues esta empresa, en cómo su tecnología y en cómo su potencial, las fortalezas que tienen en visualización de visualizaciones, digamos, ellos tienen principalmente una gran tecnología en generar visualizaciones, cómo podría aplicarse a otros sectores. Entonces, allí surgió la idea de aplicarlos en el contexto de donación de órganos. ¿Ellos para qué aplicaban las visualizaciones en principio? Pues en principio ellos tienen como, digamos que como dos mecanismos, dos productos. Bueno, tienen todo un producto relacionado con tecnología para visualizaciones aplicada a todo tipo de sectores, aplicada a entretenimiento, entonces en salas de cine, o sea, desde salas de cine hasta centros de control en aeropuertos o centros de control en hospitales, por ejemplo. Entonces tienen como todo un tema de, bueno, de visualización, pero también de centro de control, de ser capaz de interrelacionar dispositivos, interrelacionar como mecanismos en tiempo real a la final, lo que sucede, no sé, en una sala de cine o lo que sucede en un gran evento, en un concierto o lo que sucede en un centro de control, en un aeropuerto. Entonces ellos tienen muchos frentes en los que aplican la tecnología. Ok, y contame cómo sería esto de aplicar estas visualizaciones, qué podemos ver para la donación de órganos. Las visualizaciones, digamos que era como la interfaz hacia los usuarios, pero entonces detrás de eso estaba todo el tema de la fortaleza que ellos tienen en conectar y en comunicar diferentes, digamos, centros de control o manejar diferentes dispositivos y visualizaciones al mismo tiempo. Entonces, en el tema de donación de órganos, uno de los problemas más grandes era que a veces puede haber conectar el donante con, digamos, el donante con el quien necesita el órgano. Entonces, como que en esta digamos, diferencia entre tener la disponibilidad y poder usarlo, ahí muchas veces se pierden incluso órganos, se pierden vidas, entonces como que ser capaz de reducir esa brecha de tiempo es fundamental en el sector de donación de órganos. Entonces ahí como que fue donde identificamos la capacidad de Barco de no solo ser capaz de visualizar o digamos que poner a disposición de manera clara a cualquier persona, a cualquier profesional de la salud, sino también en conectar diferentes entidades y transmitir imágenes de manera muy rápida
Y entonces ahí vimos como esta oportunidad de usar la tecnología de Barco para disminuir la brecha entre la disponibilidad de un órgano en un hospital y la necesidad de uno al otro lado del mundo o al otro lado del país o bueno. O sea, como que hay un mapa donde se dice dónde este órgano puede ser usado más rápidamente o dónde este órgano hay más emergencia, o sea, donde es crucial. Sí, digamos que ya a la final también de fondo era hacer también un tema de un match entre bases de datos. Entonces, una base de datos de disponibilidad, una base de datos de necesidad y de una manera, digamos, en la interfaz visualizar dónde estaba disponible, dónde estaba la necesidad, qué actores están involucrados y generar como todo este caminos o journeys para conectar a los diferentes actores y visualizar las fases del proceso. Ok, ¿sabes si Barco terminó usando esta propuesta? No tengo conocimiento al respecto. O sea, digamos, todo el proceso se desarrolló de la mano con ellos, todas las presentaciones, al final, digamos, de la clase de proyecto de diseño, la empresa elegía como el proyecto ganador, digamos, a la final, ahora, digamos, después de mi doctorado, que puedo hablar de cómo todos estos procesos de diseño, de aprendizaje auténtico. Entonces también creo que a la final este proyecto de diseño generaba esta autenticidad digamos, de trabajar con un cliente real, de trabajar como en un proyecto real. Barco tiene, en ese momento, pues ellos hicieron parte de todo el proceso. A la final mi grupo fue seleccionado como digamos, el ganador en este año. No tengo conocimiento de si ellos llegaron a desarrollarlo o no, pero definitivamente abrió, yo creo que o sea, en sus propias palabras, abrió como una nueva posibilidad, como futuro, no sé, abrir como la mente a donde pueden desarrollar y donde pueden aplicar sus fortalezas. Viajaste mucho por el mundo, ¿no? Porque estuviste viviendo en Bogotá, nos contaste proyectos en Holanda, en Delft, en Copenhague y ahora estás en Barcelona. ¿Qué estás haciendo en Barcelona? Sí, me he movido bastante, un poco, bueno, en los últimos años. Ahora, pues la verdad llegué a Barcelona no hace mucho, hace pocos meses, trabajando todavía a la distancia, terminando mi investigación de doctorado, finalizando digamos, mi conexión con el proyecto de Odeco, que también cerró en octubre del año pasado. O sea que este podcast te tiene que servir para abrir nuevas conexiones con el mundo hispanohablante, ¿no? Eso espero porque en los últimos años he estado más conectada, digamos, con el mundo más de Holanda, de Dinamarca, y ahora llegar aquí a Barcelona y de pronto volver a conectarme con el mundo hispanohablante ha sido también muy, muy bonito. Y bueno, también descubrir cosas que están ocurriendo acá, muchas cosas relacionadas con conciencia ciudadana, con usuarios, también encontrar de pronto conexiones con el trabajo que vengo haciendo de educación y datos y encontrar oportunidades acá, pues ha sido también muy, digamos, muy inspirador, muy bonito. Buenísimo. ¿Y qué cosas te inspiran? ¿Qué cosas lees, escuchas, miras que enriquecen tu trabajo? Ahora estoy como muy metida en el tema de podcast, de hecho, estoy como escuchando muchos podcasts, soy como súper fanática de Radio Ambulante, sobre todo viviendo fuera de América Latina. Me encanta escuchar Radio Ambulante y escuchar todas las historias de América Latina y escuchar historias bueno, sabes, hay un poco de todo, ¿no? Hay historias que también son muy fuertes y que conmueven mucho y que como que también me recuerdan la complejidad o cosas que pueden ocurrir en América Latina que son complejas, pero me encanta escuchar estas historias de personas reales que están que en nuestro contexto en América Latina. Entonces estoy súper conectada con Radio Ambulante últimamente. También estaba escuchando un podcast súper lindo de Colombia sobre científicos colombianos. Entonces, un podcast súper corto. Se llama Fiebres Lúcidas. Y está muy lindo porque cuenta la historia como de, ci- de son, es, digamos, una serie corta, son 7 u 8 episodios sobre investigadores colombianos, cómo han llegado a su investigación, ¿no? Como también escuchar todo esto que a veces uno, no sé, a veces hay cosas que uno
viven la vida cotidiana y no sabe cómo se conectan de pronto con su trabajo o con la investigación que está desarrollando y entonces, bueno. Hace poco escuché el episodio que tiene Diana Uribe en su podcast sobre Falsborda. Está buenísimo. No lo he escuchado, bueno, tengo que escucharlo. Hablando de científicos colombianos. Sí, bueno, sí, tengo que escucharlo. Me gusta, sí, hace bastante también tuve una época en la que estaba muy obsesionada con Diana Uribe. Creo que también tengo periodos en los que si estoy, por ejemplo, ahora escuchando Radio Ambulante, es como que no paro, escucho mucho Radio Ambulante. Fiebres Lúcidas, estoy a punto de terminarlo también, es como, ¿Y ya terminaste Diseño y Diáspora? no, todavía no, tengo mis épocas, tengo mis épocas que estoy súper conectada con cada uno. Buenísimo. ¿Y en el futuro? ¿Cómo lo ves? ¿Qué querés hacer? Bueno, pues a mí la verdad que me gusta mucho el tema de investigación en diseño. Yo creo que hay mucho por hacer en el tema de investigación en diseño. Creo que tenemos mucho que ofrecer como diseñadores en el campo de investigación, sobre todo en esta nueva investigación que es más interdisciplinar y que conecta campos diferentes, como a la final mi doctorado que conectaba estos tres campos. Yo creo que ahí los diseñadores tenemos mucho por hacer y mucho que ofrecer. Entonces quiero seguir en este campo de la investigación. También yo creo que tenemos un gran trabajo de generar nuestro propio conocimiento como diseñadores, ¿no? Como nuestras, registrar y documentar nuestras propias herramientas, nuestros propios procesos, como de generación de conocimiento, de generación de innovación. Yo creo que eso también es un proceso importante. Y si tengo la oportunidad, definitivamente me encantaría continuar explorando, desarrollando mi juego. Creo que tiene mucho potencial y creo que los datos ofrecen una gran como imagen de lo que está sucediendo y es un recurso muy grande que un poco se está desaprovechando y entonces creo que ahí también hay mucho por hacer. Buenísimo. Muchas gracias por la entrevista. La entrevista deja como un poquito de incomodidad, porque hablamos de que vivimos en una sociedad gobernada por datos, pero educamos como si los datos no existieran. Los datos abiertos están ahí, publicados, disponibles, abiertos, y sin embargo siguen siendo opacos para la mayoría. Ni que hablar cuando usamos la inteligencia artificial, que no sabemos de dónde salió la data para hacer ciertas conclusiones. Los datos, como dice Alejandra, no son demasiado técnicos o no tenemos que verlos como un desafío técnico, tenemos que mirarlos como algo vivo, situado y cuestionable. El trabajo de Alejandra muestra que el problema no es de acceso, sino de alfabetización crítica. Sin herramientas para preguntar, conectar y dudar, los datos abiertos son solo otra capa de ruido. Enseñar a usarlos recién en la universidad es ya tarde. La exclusión empieza mucho antes, cuando la escuela no habilita a niñas y a niños a leer el mundo como un sistema de decisiones basadas algunas veces en datos. Ahí entonces es cuando el juego se vuelve una toma de posición política. Poner a adolescentes en el rol de periodistas de datos investigando contaminación del agua no es así como un juego superficial o livianito, es un entrenamiento temprano para la ciudadanía. Una manera de mostrar cómo pueden ser partes de tomar decisiones en el futuro, o podrían. No se trata de aprender un juego, sino de aprender a desconfiar, a seguir pistas, a entender las responsabilidades, a conectar empresas, gobiernos y quizás también las consecuencias reales. Frente a una cultura que consume visualizaciones sin preguntarnos qué muestran ni qué esconden, este tipo de experiencias para mí está proponiendo otras cosas. Usar los datos como punto de partida para la acción cívica, no como verdad cerrada. El proyecto no solo enseña sobre la importancia de la apertura de datos, sino que muestra la capacidad de intervenir en lo público y que esa capacidad se aprende y ese aprendizaje se diseña. Y que cuanto antes empecemos a entrenarnos en sospechar y accionar con datos, más difícil será que otros hablen por nosotros. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira.
Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.